¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Jackie? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues quisimos aprovechar el día de hoy para grabarles aquí en este evento que es la Expo Inmobiliaria en Guadalajara. No quisimos dejar pasar la oportunidad y el día de hoy queremos hablarles de un tema que estamos seguros que les va a interesar mucho. ¿De qué tema les vamos a platicar, Jackie? Hoy, estando justo en la Expo Inmobiliaria, pues tenemos alrededor muchos desarrolladores inmobiliarios. Creo que sería importante hablar, Pedro, si estás de acuerdo, en la parte de los roles o los roles más importantes o los personajes que están jugando en la parte de una inversión inmobiliaria, ¿no? En este caso vamos a hablar del desarrollador y la parte del cliente, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿con qué se están topando los desarrolladores y qué es ser un desarrollador inmobiliario? No sé si quieres platicar un poquito de tu experiencia, que has trabajado con algunos desarrolladores. Pues sí, y además es importante decirles también que lo estamos basando este tema en comentarios de ustedes mismos que nos han hecho y son preguntas que nos han lanzado por ahí en redes sociales. Yo creo que hay mucho riesgo, mucho temor a la hora de invertir por estos malos antecedentes o por estas situaciones a las que te refieres, ¿no? En lo particular, a mí, a lo mejor en alguna experiencia que pueda platicar, es pues el apalancamiento financiero. No todos los desarrolladores tienen esa solvencia para poder estar avanzando con las obras en tiempo y forma, sobre todo cuando son preventas, pero ese es solo la punta del iceberg. Hay muchos temas, ¿no? Yo creo que como inicial, pues te platicaría yo acerca de mi experiencia en ese sentido. Correcto. A ver, un desarrollador inmobiliario no simplemente es el que llega y construye la torre, es el que realmente tiene una visión desde la parte de ver la tierra, hacer ese gran estudio de mercado, qué es lo que yo tendría que construir, porque hay que entender que existen vocaciones para la tierra, ¿no? Hay una vocación comercial, una vocación industrial, una vocación con uso de suelos mixtos, hoy hay mucha vertical y hay que revisar mucho de la mano con gobierno qué es lo permitido, ¿no? Y eso nos lleva a tener expertos en toda esta parte para dar esa valoración, sí, valorización a la parte de la tierra, ¿no? En este caso, seguramente en tus años de trayectoria como desarrollador, pues has visto los retos con los que se han topado tus jefes en su momento, ¿no? Sí, y personalmente me tocó vivirlos en una empresa que estuve colaborando, me tocó la parte de la tramitología. Pensamos, cuando estamos de este lado de lo comercial, pensamos que, o lo damos implícito, que es algo muy sencillo y que nos tienen que dar, y no es así. Todo va por etapas. Eso es algo que aprendí, que creo que la gente no lo sabe y vale la pena mucho compartírselos, que una cosa son las factibilidades y otra cosa ya son los servicios, hablando de los servicios, ¿no? Específicamente. En el caso de Querétaro, que fue en el que me tocó hacer la tramitología, pues sí ya hay una saturación importante en el tema de las cargas de luz, en el tema de la explotación de pozos de agua. Entonces, muchas veces los organismos sí te dan la factibilidad, pero dependes de algo. Y muchos desarrolladores se sueltan a vender así ya teniendo una factibilidad. Es ahí cuando empiezan a tropezarse. Hablando de servicios, insisto, otro tema que a lo mejor tú conoces muy bien es el tema de obras, proveedores. Cuando yo por primera vez descubrí que existía el estudio de mecánica de suelo, decías, ¿por? Y existen un montón de productos o bueno, de tipos de tierra, como tipo de tierra expansivo, tipo 3, etc., que llevan el estudio para saber qué cimentación tienes que hacer en el tipo de proyecto, ¿no? Entonces dices, wow, hasta desde entonces tiene que estar viendo, evaluando el de costos, qué tipo de tierra es y hacia dónde vas. Sí, como en el idioma mortal, digamos, cuando uno no le sabe a este negocio, el uso de suelo es muy importante, pero también, más bien el tipo de suelo es muy importante, El la tipo mecánica de del suelo. suelo, pero el uso de suelo también es otro tema que a veces no conocemos. Hay polígonos ya definidos en la tierra en los que sí puedes tener un uso mixto o un uso compartido, que se refiere al uso habitacional y al uso comercial, o uno solo, nada más comercial, o puede ser nada más habitacional, ¿no? Entonces sí es importante asesorarte, ya se los habíamos mencionado en el podcast pasado, no necesariamente tenemos que conocer de todos los temas, pero sí vale la pena apoyarnos y asesorarnos de la gente que en realidad conoce de esto, ¿no? Hay otro tema que a lo mejor conoces de aquí, que es de los permisos de venta. No todos los desarrolladores tienen el permiso de venta a la hora de empezar con una preventa, sobre todo. Y yo no sé si coincidas conmigo, pero creo que no es necesario como tal tener el permiso de venta, sino ya tener un avance en la tramitología para así garantizar que se va a dar en algún momento.
porque es muchas veces ahí donde sale el precio lista cero o el primer precio del proyecto, pero mucha gente desconfía porque dice, no, si no tienes un permiso de venta, no. En el caso de los municipios, que esa es otra cosa de lo que aprendí ahí en Querétaro, el permiso de venta te lo dan hasta que ya tienes un cierto avance de obra. Y no todas las empresas empiezan a vender hasta que tienen un cierto avance de obra. No. O sea, esa es la realidad de este premio, la confianza, ¿no? Que tienes en mí. Y es un ganar-ganar y un beneficio para ambos. ¿Estás de acuerdo? Normalmente la preventa volteas y ves un baldío y te dicen, hasta ahí a ver próximamente esto. La realidad es que yo creo que cada vez somos más exigentes como inversionistas, cada vez estamos con más información y estamos más preparados. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, ahorita sí aconsejaría que si realmente el desarrollador no tiene el permiso de venta, pauses. Yo sí creo que sí se vuelve algo importante, porque ¿qué pasaría si cambian a la persona que estaba autorizando eso y ya no lo da o se retrasa un año y por algo él ya no puede seguir vendiendo, comercializando o no surge el permiso de obra? O sea, pueden haber muchas cosas. Creo que mientras más alineado esté el desarrollador en la parte de la gestión, creo que eso te da una mayor garantía. Y creo firmemente que si tienes un desarrollador que tiene la certeza jurídica, que es toda la tramitología al 100 y que ya está empezando a excavar y mover tierra, eso es una línea verde, algo súper bien que debes de voltear y decir, no será el proyecto más lindo, pero tiene la mejor certeza, entonces creo que tiene que estar en el primer lugar de mis decisiones a invertir. Creo que eso sí sería, a mi punto de vista. Sí, coincido. Creo que como que son dos mercados aparte. A lo mejor el tema de los terrenos puedes permitirte un poco de confiar más. Más Y te flexible. voy a decir por qué, porque no todo depende. Bueno, vamos a entrar a otro tema, a lo mejor que son los contratos, pero hablando de lo que estábamos hablando, que era del permiso de venta, si evalúas que ya tienen un antecedente, muchas veces los permisos son por clúster. Entonces, a lo mejor ya tienen 2 o 3 clúster terminados, que eso te va a dar más certeza y que dice, bueno, sí le entro, aunque no esté, porque ya hay un avance y hay un proyecto ejecutivo ingresado ante el municipio que abarca todo lo que es el fraccionamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser un ejemplo, pero también en lo que tú presentabas podría ser otro. Y otra cosa que lo abarca también es la diferencia entre los contratos. Hay un contrato en el que se establece que precisamente no tienes un permiso, que se llama promesa de venta, pero que en algún punto lo vas a tener y si no, existe una penalidad para el desarrollador también. Entonces, insisto, creo que esa es la oportunidad que tenemos que saber aprovechar, pero sin poner la confianza ciegas, confiando en algo que te pueda dar la seguridad de que ya hay un antecedente y de que ya estás poniendo la confianza en el lugar correcto. Y eso nos da, como inversionistas, la puerta de salida. ¿Qué pasaría en el peor escenario que el desarrollador no obtuviera el permiso de venta? ¿Qué pasaría en el peor escenario que el recurso no le llegara? ¿Qué pasaría en el peor escenario? Yo recibo mi dinero, se acaba el contrato y vuelvo a voltear a ver otra inversión. Entonces, pero, por ejemplo, hablabas ahorita del histórico, si ya estás con un desarrollador que viene haciendo muchos proyectos o está por etapas, pues eso te habla de alguien que viene trabajando bien y que a lo mejor su ritmo de venta va más acelerado y por eso no está teniendo a lo mejor esa velocidad al mismo tiempo de la gestión. Creo que es mucho a evaluar y eso nos lleva a otro punto. Entonces, tenemos a la parte desarrollador, que es un reto bien importante y que luego lo vemos como la parte mala. No me entregó a tiempo, va retrasado, un montón de cosas, siempre lo vemos como el personaje malo, pero no vemos también al lado cliente, que el lado cliente debe de valorar también una muy buena asesoría y un muy buen acompañamiento para evitar los mayores problemas posibles a la hora de buscar ese desarrollo ideal, ¿no? Y ahí entra el personaje del lado vendedor para llegar al cliente. Y aquí entra la parte de que hoy estamos en una sobreoferta de desarrollos con sobreoferta de asesores inmobiliarios que no tienen todas las certificaciones o la preparación para comercializar. Ese tema a lo mejor no lo hemos tocado, pero hoy es un buen momento porque estos eventos nos sirven para darnos cuenta precisamente de cuánta gente ya está en la industria, ¿no? Yo digo mucho esto y a lo mejor pues a gente le va a sonar, pero hubo una transición entre el vendedor y el asesor inmobiliario. Y ese asesor abarca lo que acabas de decir, es el informarte bien, porque mi trabajo a final de cuentas es que tú estés bien enterado y que tomes la mejor decisión de inversión de tu patrimonio o en tu inversión, no te vayas a hacer. Pero sí creo que hay un riesgo muy alto en el tema de atorarte a media obra, ¿no? Pero también es distinguirlo. Hay una línea muy delgada entre me atoré y ya no voy a avanzar o por otras condiciones, pues existe un retraso que es muy normal también en esta industria. Hay condiciones mil, ¿no? Que a veces te hacen no llegar en tiempo a la hora y eso ocurre y es muy normal también. Entonces,
tú lo Y tienes que saber. sí, y no duden en esta parte. La realidad es que a nivel nacional vamos a hablar de que hay un reto importante en la mano de obra. Hoy no hay tanta mano de obra en la parte especialización de albañilería, de trabajos artesanales, porque la construcción es un trabajo artesanal. Hoy en día hay mucha oferta industrial en la parte laboral y se va dejando de lado esto. Entonces, si hoy en día tenemos un boom de construcción, pues para mí se vuelve muy complicado poder encontrar maestros en la parte de albañilería. Entonces, si yo hoy necesito 10, tengo 3. O en la parte de materiales, hay zonas donde tardas en poder tener el material y eso te atrasa una obra. Y hay muchos factores, pero siempre teniendo una buena comunicación con tu desarrollador, siempre tendrás esa confianza para decir, no importa el retraso, sé que está el dinero, sé que está la inversión y sé que estás trabajando para darme el retorno. Que el retraso va acompañado de plusvalía, no, un retraso nunca resta plusvalía, al contrario, el tiempo en el que te lo entregas sigues ganando. Entonces, pongan atención en eso, más que pelear, sigan viendo qué están ganando y más bien exijan que les entreguen en las condiciones, porque algo que me he topado es, oye, me entregaron en tiempo, pero terrible. La postventa es, el baño no servía, el drenaje no estaba conectado, la luz estaba malísima y la postventa se vuelve de caos en el tema por entregar a prisas un producto mal hecho. Entonces, creo que ahí es valorar el tema de te puedo esperar, pero entrégame la calidad que me estás vendiendo. Y volvemos al tema del contrato. Por esa parte ya estás blindado en el precio, en que tienes el mejor precio, aunque haya un impacto muchas veces en materiales, eso ya lo termina absorbiendo la empresa, porque a ti ya te vendió sobre el precio inicial. Entonces esa es la plusvalía de la que tú hablas y vale mucho la pena destacarlo. Y creo que otro punto que tocaste ahorita muy importante y que nos podemos dar cuenta el día de hoy es que nosotros traemos proyectos en zonas fuera de la ciudad de Guadalajara en este caso, ¿no? Y la mano de obra se vuelve un reto, que es lo que acabas de decir. Tanto encarece la obra como dificulta los tiempos de avance. Entonces es algo que tienen que saber que estamos viviendo nosotros como grupo. Somos un grupo grande, somos una inmobiliaria muy responsable, tenemos proyectos en 2 de los destinos más importantes de México. Sin embargo, pues ese es el reto a nivel personal, incluso a veces hasta a nivel comercial se vuelve un reto. Un gran reto. Porque la mayoría pues es pues un sector inversionista y que muchas veces viene incluso de este lado, ¿no? De zona Bajío, de zona Guadalajara en específico, y la mano de obra para nosotros se vuelve un reto. Entonces, es una parte que tienes que entender, pero como bien lo dijiste también, ya tienes un ganar porque tienes un precio blindado de inicio. Los contratos, la certeza legal de lo que estás firmando es tu blindaje. Me tienes que entregar y si no existe una penalización para el desarrollador y si quieres cancelar, pues tú también tienes que decidir porque estás tomando una responsabilidad de comprar, ¿no? Bajo este precio, con estas condiciones de pago y también tú no puedes echarte tan fácil para atrás. Esto es de las dos partes. Y algo importante, creo que hoy también deben de verdad acercarse con preguntas muy reales. Cuando vas a comprar, luego es como, se me olvidó preguntar, tomes en serio una inversión. Busquen realmente en un vendedor. Cuando veas que te están vendiendo, frena. Búscate un asesor. Que realmente yo les digo a todos mis chicos, jamás vendas porque asustas. El cliente está diciendo, güey, ya va ella sobre la comisión, ya me ve con el signo de pesos. Y la realidad es que es como, a ver, más allá de que me compres a mí o no, te quiero platicar qué está sucediendo en este caso en la Bahía, ¿no? O sea, ¿sí sabías que están llegando 8 millones de visitantes por año a la Bahía de Europa, Canadá, Estados Unidos? Que me llegan por la escalera náutica más de 25,000 visitantes, que me llegan vía terrestre en un fin de semana 55,000. Oye, te estoy dando datos que te va a servir para la rentabilidad de tu departamento, más allá de dónde lo compras. ¿Y sabías que la proyección que viene en la parte de rentabilidad en la bahía es esta y la histórica es esta? ¿Y sabías que la plusvalía va hacia acá? O sea, esos datos me dicen, oye, si yo invierto ahorita, pues lo peor que me va a pasar es esto. Y está buenísimo. Entonces sigo viendo algo bueno. Ahora, platícame tu desarrollo, ¿no? Y ser ese experto, buscar a alguien que sí sepa la parte técnica, el sistema constructivo. Fíjense en la parte constructiva. Y aquí a lo mejor algunos de ahí van a comentar y está bien porque esto es parte del show. Somos humanos, somos desarrolladores, traemos heridas ahí de adquisición de inmuebles o lo que sea, pero no compren desarrollos de tabla roca, sorry. O sea, yo llego y veo a mis colegas y la competencia y lo primero que hago es como el TikTok, o sea, es como, dices, no hay cómo, o sea, me estás vendiendo en 75,000 el metro cuadrado de tabla roca, compa, o sea, yo lo que necesito son muros bien, o sea, síguense los acabados.
no se enamoren del proyecto y las albercas, sino realmente lo que estás comprando en la parte individual. Entonces eso va a ser importante encontrar un asesor que te ayude ahí en eso. La solidez del proyecto, ¿no? Pues a mí me gustaría hacerle la invitación tanto a los clientes, inversionistas, a los mismos asesores y a los brokers. Este tipo de foros te permiten evaluar mucho eso. Fíjate que hace ratito me tocó atender a una persona, a un inversionista, a un cliente, que ya tiene muy bien evaluadas las marcas, porque me hablaba incluso por nombre y me decía, no, ese tiene un mal antecedente, ese ya invertí, ya me equivoqué. Entonces, la gente a veces, aunque no esté bien apoyada de un asesor, ellos mismos tienen, ahora tan fácil como que todo lo tienes al alcance del teléfono. De hecho, es una investigación incluso hasta apoyado de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya preguntas. Pero ese tema que mencionaste creo que sí es fundamental, es de acuerdo a tus necesidades también. Habrá gente que le funcione más, pero tiene que ser económico, tendría que ser económico si te están ofreciendo muros de tal, pues tendría que beneficiarte en precio, ¿no? Si tú lo comparas y lo pones en una balanza y estás pagando lo mismo que en un proyecto donde hay esa solidez o esa firmeza, pues no tiene ni al caso, ¿no? Está de moda, yo no lo he visto aquí en esta zona, pero me tocó trabajar en la Ciudad de México en algún tiempo. Los prefabricados de concreto también ya existen. Y esos Moldes. los moldes que son prácticamente como un Lego, te van armando el edificio, ¿no? Y esos te dan una solidez impresionante. Inclusive para estas zonas de temblores, como lo es la Ciudad de México, pues te permite que tenga cierta flexibilidad del edificio. Entonces sí, evalúa, pero siempre, siempre de acuerdo a tu necesidad. También se vale la necesidad económica, ¿eh? También. Bueno, también dices, bueno, no tengo tanto para invertir y está de acuerdo a lo que estoy consciente, más bien es estar conscientes de lo que estoy comprando para que el día de mañana no reclame que le di un golpe a la pared y ya llegué a la cocina del vecino. O sea, entender que lo que estoy comprando realmente es eso, ¿ok? Y otro punto, busquemos cada vez más realmente ser sensibles en la parte de la inversión. Tus millones o el dinero que vayas a meter, te costó muchos años de trabajo, te costó lo que te haya costado, y creo que sí tiene que haber una sensibilidad en esa parte, y hoy no la percibo tanto como quisiera en la parte de los asesores inmobiliarios, porque creo que no estamos siendo conscientes que gente le vende a gente, y que luego solo es como la parte dinero, y debemos de buscar realmente no olvidar que esa persona con todo el dolor, bueno, con todo el miedo, está buscando poner su dinero en un desarrollador que le va a entregar en el 2027, que sean transparentes, que les abran realmente la carpeta jurídica, que los lleven a ver la obra, que realmente los pongan y empecemos a hacer bien las cosas, ¿no? Bien desde la parte desarrollador, haz un buen estudio de mercado, presenta un buen producto, construye bien, el vendedor, ya hoy gracias a Profeco ya no existen ventas mentiras, hoy tienes que ser tan realista en las promociones, tan realista en tu comercialización y hacer como la parte del match completo para poder tener esa satisfacción en la parte de la inversión, ¿no? Sí, y como asesor la recomendación es informarte, no creer que lo sabes todo, no tienes la respuesta de todo. Se vale tener esa apertura para decir, me voy a apoyar del departamento jurídico, me voy a apoyar del que realmente le sabe, porque ese error yo creo que lo cometimos todos en la carrera, ¿no? Que pues quieres darle la respuesta al cliente y a veces te la sacas de la manga y a veces te la inventas y a veces hasta el cliente sabe más que tú y te agarra ahí en la movida, ¿no? Entonces, sí, bajarle un poquito a ese tema y tener la apertura como para investigar y para preguntar y volverte ese asesor integral que le puedas dar esa seguridad al cliente. Y yo lo que también recomiendo mucho es si el cliente no te compra, te va a recomendar o te va a mandar un referido o algo, al final te lo va a agradecer y vas a terminar en la cabeza de él, ¿no? Insisto, estos foros son muy adecuados para que vengas, para que evalúes, para que conozcas, para que midas el mercado también, tu competencia, tus precios, tu calidad. Es una evaluación muy completa. Hoy podemos tener mucho comparativo. Eso es algo real. Creo que hoy en día tenemos tanta información que nos permite tener el ideal en inversión, a los mejores aliados en el negocio, que esto no simplemente es para el cliente final, sino se pueden hacer muchos negocios. El negocio inmobiliario es tan grande y tan diverso que se vuelve cada vez más interesante. Y como bien lo dicen muchos expertos, el tema de la inversión inmobiliaria siempre será uno de los mejores negocios en la parte de tener un patrimonio seguro. Sí. Bueno, pues ya para concluir, entonces, nosotros ahorita traemos la oferta en el mercado, como le decíamos, de dos de los principales destinos turísticos en México, San Miguel de Allende y Puerto Vallarta. Entonces, es importante también que sepan que nosotros como empresa responsable, pues cumplimos con todos estos ejemplos que les estamos poniendo, ¿no? Tanto tenemos ya un antecedente que nos
que les garantiza a ustedes como clientes esa buena inversión, como la calidad de nuestros materiales y nuestro producto. Pero no nos exime también de repente de caer ahí, pues en estos atrasos que son circunstanciales y que muchas veces vamos a caer en medida de lo razonable, ¿no? Lo que está Es correcto. dentro del rango, ¿sí? Sí, 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 y que realmente busquen acercarse a nosotros para, de verdad, más allá de hacer un juicio antes de, porque tal vez no tenemos todo en las redes sociales o tal vez falta esa información tal vez más clara, que realmente puedan darse la oportunidad de conocer nuestras salas de venta o poder tener un mensaje, una llamada con nosotros. Riace Desarrollos pertenece a un corporativo grande, a un corporativo que tiene desde 1965. Es una empresa consolidada, un desarrollador de más de 25 años ya como desarrollador constructor, que realmente lo que está haciendo es por experiencia y que tenemos de verdad los mejores precios en las zonas. Hoy estamos en costos a los ingresos nacionales, no estamos con sobreprecios para el extranjero. Hoy todavía puede estar al alcance de tu bolsillo. Entonces, Riace Desarrollos siempre al alcance. La verdad es que hoy estamos con los brazos abiertos para recibirlos y en la mejor época, en el cierre y arranque del año, siempre es cuando las mejores promociones y descuentos vamos a tener sin duda alguna. Y una adicional y un extra que tienen que saber es que nosotros como líderes de grupos no somos unos directores de puerta cerrada. Nosotros, como estamos aquí, estamos atendiendo siempre al público, estamos siempre con esa atención personalizada y el respaldo hacia nuestros equipos comerciales. Entonces, no duden que si tienen alguna pregunta o se acercan a nuestros desarrollos, pues puedan recibir la atención personalizada nuestra inclusive. Ah, sin duda alguna. Y con todo un ejército que está detrás de nosotros, un área administrativa, un área de finanzas, un área legal, tenemos un área de marketing, tenemos un área de arquitectura, de sistemas, de ingeniería, que obviamente está a la disposición para poder aclarar cualquier duda. Nos vemos pronto, nos dio gusto saludarlos el día de hoy y esperen el próximo capítulo. Los invitamos a que se suscriban y a que sigan viendo nuestros capítulos. Saludos. Bye.